que yo soy profe de educación física en un cole y lo que nos dan, porque al final te dan lo que tienes que enseñar, es muy limitado, es muy limitado. A una clase de spinning, subido en una bici, cadena anteriorizada, y vas a sentarte en la oficina, cadena anteriorizada, y vas a ir a una sala donde probablemente te pongan una rutina con un 80% de empujes y un 20% de tracción, y cuando tengas 25 años, como llega la gente a T-Center, o 27, tengas dos hernias, una protusión y estés reventado. Y no... Entonces empecé en lo que creo que solo había, ¿no? Que era sala, pero rápido empecé pues a trabajar con anillas, empecé también a introducir junto con dos grandes compañeros de Barcelona, Pedro y Néstor, el tema del clubbell en España. Siempre se tiene que hacer 1 kilómetro corriendo y justo detrás un workout. Empieza por lo que puedas hacer. Si tienes que adaptarlo, adáptalo. Pero no tengas el miedo a romper esa barrera de empezar. Tres, dos, uno. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy estoy con Samuel Torres, que es un gran amigo y una persona de la que vamos a aprender un montón del mundo del entrenamiento y concretamente del movimiento. Así que muchísimas gracias, Samu, por venir a Emotion Me, tío. Muchísimas gracias por esta invitación improvisada. He escuchado ese de 3, 2, 1 ya tantas veces que digo, joder, pero si estamos aquí. Además, después de una calentada impresionante de entrenamiento que no podía ser de otra manera. Así que un placer y a compartir, que es lo que nos gusta. Oye, por cierto, quiero decir que no sabía, o sea, que comieras tanto, o sea, yo pensaba que comerías menos, pero hostia, Mm. comes bien, ¿eh? Como mucho. Es verdad que soy de los que como pocas veces al día, pero en general como mucho. Y algo que además, a raíz de esto, mucha gente se piensa que soy más grande de lo que soy realmente. Me dice, hostia, pero porque mido unos 70, ¿sabes? Pero mucha gente, yo creo que en las redes sociales, no lo sé, pero aún así, siendo una persona de unos 70, ingiero ingentes cantidades de comida. Sí, tío, sí. Y bueno, he traído a Samu al podcast. Bueno, aparte voy a presentarle, es cofundador de T-Center, es campeón de España en Ninja, sexto de Europa, atleta Hyrox, que ahora te preguntaré también qué es esto de Hyrox. Es fundador de Ground y sobre todo a mí lo que me gusta de Samu es que es un atleta súper completo, porque lo mismo le puedes tener haciendo lagartijas en el suelo, trepando, haciendo escalada, corriendo trail. O sea, es un atleta súper completo. Bueno, de hecho en T-Center, tío, yo he de decir que me encanta muchísimo el rollo que tenéis ahí con Víctor y tú, que lleváis el movimiento, tío, rompéis muchísimo con lo establecido. O sea, al final parece que el entrenamiento siempre ha sido cosas de máquinas, movimientos guiados, movimientos Mm. lineales y vosotros, joper, al final dais a las personas una perspectiva mucho más multidisciplinar, mucho más Ujú. natural. Sí, hemos intentado, fíjate que además desde el inicio, aunque teníamos más o menos clara una línea de qué tipo de disciplinas y demás, pero yo creo que más que las disciplinas, que siempre va a haber muchas y van a seguir naciendo porque esto va en constante evolución, lo que creo que nos hemos focalizado mucho y creo que con éxito por lo que percibimos de nuestros alumnos, es romper las barreras iniciales de lo que cuesta dar el primer paso, que yo creo que es de lo más difícil de cualquier persona, sobre todo que se inicia en una metodología, en un deporte, en el ejercicio en sí. eh, Desde la profesionalidad, estamos ahora ya casi 30 profesionales ahí trabajando, y para nosotros es un éxito no solo que llegan grandes atletas a T-Center, ¿no? O gente que quiere hacer deportes, pues como este caso Hyrox, OCR o otras disciplinas, sino es un verdadero éxito tener, por ejemplo, disciplinas como una de las últimas incorporaciones que se llama Fundamentos, y es cómo iniciarse a gente los principios básicos del ejercicio, del control lumbopélvico, de la activación de musculatura central, de patrones que van a hacer gente antilesión, y de tener cada vez más gente, por ejemplo, de más de 60 años en el centro. Eso para mí realmente es un éxito porque es romper barreras que realmente se han autoimpuesto. Eso es creo que es algo muy muy guay, de lo que me siento muy orgulloso junto con Víctor de T-Center. Una cosa que, bueno, nosotros lo hablamos con mucha naturalidad, Samu, pero habrá personas que en su casa no sepan qué es Hyrox o que no sepan qué es una OCR y estaría guay que explicaras un poquito qué son estas cositas. Pues bien, mira, Hyrox, que es lo primero que has nombrado, es un deporte que ha nacido hace muy poco, nació en Alemania antes de pandemia,
y empezó a tener un éxito brutal. Esto me lo han contado, ¿vale? Porque yo no era consciente ni de que existía hasta hace poco más de año y medio, 2, que, bueno, vinieron, llamaron a mi puerta, por así decir, estaban buscando comenzar el proyecto en España, ya estaba en varios países de Europa y venían, pues querían implantarlo en España y Portugal. Y cuando me contaron un poco el proyecto, pues fue de esta manera. Llega una disciplina que va a mezclar carrera con ejercicios de fuerza. Pero además de una manera, siempre se tiene que hacer 1 kilómetro corriendo y justo detrás un workout. Pero además lo han hecho muy bien, yo creo, porque han elegido workouts al alcance de casi todos, ¿no? Al final hacer unas zancadas, eh, hacer un remo, es decir, mejor o peor, pero lo vas a poder hacer casi partiendo de cualquier nivel. Entonces, en eso consiste, es una disciplina de 8 kilómetros, kilómetro, workout, así constantemente y tanto para personas amateur, es decir, con unos pesos más asequibles y con unos pesos un poquito más elevados para la persona competitiva o pro. Y la verdad que cuando me lo plantearon dije, esto lo va a reventar. Esto lo va a reventar y por eso me decidí a estar dentro del proyecto. Ahora mismo soy uno de los embajadores en España. Y además decidí meterme hasta el punto de estar compitiendo actualmente también. Mezcla algo como la carrera, que hay mucha gente en el mundo del running ahora mismo, y el trabajo de fuerza, pero pues eliminando de la ecuación a lo mejor cosas más complicadas como pueden ser gimnásticos, como puede ser halterofilia, que al final, bueno, no está mal decirlo, pero son ejercicios pues más limitantes para mucha gente, y en cambio han elegido involucrar workouts al alcance de todos. Y yo creo que eso también es clave del éxito que están teniendo, es un crecimiento exponencial brutal que están teniendo, se está sumando gente de todo tipo, encima están metiendo modalidades también mixtas, que es entretenido hacerlo con amigos, con tu pareja, con tal. Y bueno, ahora mismo estoy ahí compitiendo, tanto aquí en España como acabo de venir del Mundial donde he conseguido en categoría mixta una octava plaza del mundo. Ha sido muy chulo, son eventos que se curran mucho y que la persona que va se siente atleta, aunque sea una persona que lleve 2 meses compitiendo, se curran mucho, pues eso, lo que es el evento, ¿no? Y mola, lo disfrutas mucho. Yo creo que ha generado una gran adicción inicial y va a seguir creciendo segurísimo en España. Hyrox por un lado y por otro están las OCR. Si mucha gente me pregunta, Samu, ¿con cuál te quedas de los dos? Pues me voy a mojar. Me encantan los dos, pero me quedo con OCR por lo siguiente. Yo esto lo conocí cuando llegué a la final de Ninja Warrior hace la segunda edición que vino a España, que solo han venido dos. Y yo llegué ahí y de repente me hicieron unos test súper rápidos ahí de saltar contra la pared y tocar una línea en el techo. Luego uno así de saltar unos ninja step. Y de repente colocaron ahí 8 cacharros que no había visto en mi vida. Así un palito, una bola, tal. Y había que dar como pasadas de un lado a otro. Y cuando terminé eran las pruebas que te hacían clasificar pues al programa, ¿no? Y me dijeron, oye, pues has hecho entre las 10 mejores marcas de España y Madrid, de toda la gente. Y le pregunté, ¿esto cómo se llama? Y me dijeron, sí, un nunchaku, ¿no? Es como un palito así vertical de agarrarte. Y a raíz de ahí del ninja empecé a ver que en España había unas carreras que llamaban OCR, carreras de obstáculos, que consistía en eso, pues corrías a lo mejor 8 kilómetros o 10 y te ibas encontrando diferentes cosas, pero no solo de suspensión, sino pues, mover una rueda, trepar una soga, pasar unas monkey bars, arrastrar un saco y dije, ostras, empecé a indagar y hablando con 2 o 3 personas que ya estaban metidas, decidí, sin pensármelo, al mes estaba compitiendo, además me apunté en categoría élite y me enamoró porque tienes que ser precisamente lo que me estimulaba es que tenías que ser un atleta muy completo. Eso hace que la preparación generase mucha adherencia porque siempre tenías puntos débiles, ¿no? A mí algo que me he dado cuenta que me motiva mucho es encontrar mis puntos débiles, es lo que más me motiva. No solo entrenar lo que se me da bien, sino cuando veo que algo no se me da bien, ahí estoy hiper motivado. Y claro, la OCR lo que tiene es que además a cualquiera que vas hay cosas nuevas. No sabes qué te vas a encontrar, no es como otra disciplina que ya sabes lo que te toca. En este caso una OCR, luego hay cambios, vas a un europeo y te han cambiado todo, vas ahora al norte y no tiene nada que ver con una carrera del sur. Entonces me tiene completamente enamorado y tengo un equipo grande ahí en T-Center, T-Race, que somos ya más de 50 personas presencial y online, y está creciendo también mucho. Me encanta la disciplina, está a puntito además, una de las partes de esta del ninja que te hablaba, está a puntito de entrar en tema olímpico en poco tiempo, o sea que me parece súper guay esta disciplina también. Qué bueno. Pues me gustaría, porque estas cosas parece que no son
no son nada fáciles de realizar, y me consta porque he practicado en alguna carrera de obstáculos y demás. Y quisiera que me respondieras a qué se necesita para estar en forma. ¿Qué características consideras o cómo debería entrenar una persona para estar en forma según Samu? ¿Para estar en forma o para estar en forma para algún de estos deportes te refieres? Pues mira, ambas cosas. Primero que me digas una persona, digamos, que diga, oye, ¿cuándo consideras tú que una persona ya está saludable, está en forma? Y a Ujú. partir de ahí, pues ya nos metemos en algún tipo de competición. Vale. Lo de estar en forma, claro, siempre va a depender mucho de para esa persona qué es estar en forma. Pero bueno, como me has preguntado a mí, Ujú. para mí estar en forma, si tuviese que decirte 5 cosas que todo el mundo pueda pensarlas y visualizarlas, te podría decir hacerte 10 flexiones, hacerte 5 dominadas, hacerte 20 sentadillas y tumbarte y levantarte del suelo sin ayuda de las manos. Eso diciéndote algo que la persona lo visualiza, ¿no? Entonces, si ahora en su casa lo prueba y no lo hace, para mí no estás en forma. Es la opinión de Samuel Torres. Y me da igual que sea una persona de 50 años o incluso de 60. Sé que la mayoría va a decir, vale, pues no puedo, Samu, hacerme 5 dominadas o no puedo. Y diré, bueno, puedes empezar a practicar. Pero ser una persona que me hace 20 sentadillas y no llega o sufre o que no es capaz de mantenerse colgada en una barra 1 minuto a 2 manos, no tienes capacidades físicas con las que has nacido y deberías haber mantenido. Entonces, para mí eso es estar saludable. Porque me estás demostrando si eres capaz de hacer eso que te he dicho, que tus niveles de movilidad de cadera son decentes, que tu columna medianamente se va a mover bien. Si te tumbas en el suelo y te levantas así las manos, hay gente que no puede. Y eso realmente para mí es triste. eh, a nivel de salud, ¿eh? Y luego, pues simplemente teniendo esa base de, sí, 10 fondos, 20 sentadillas, 5 dominadas, ya me está diciendo que hay un entrenamiento medianamente decente detrás. Entonces, bueno, eso si tuviese que decirlo así, fácil, ¿no? Pero para mí no está tanto ni en los kilos que levantas ni demás. Estar saludable es que en tu día, fíjate, lo veo algo más mental. Si tú has asimilado en tu cabeza que todos los días tiene que haber al menos media hora de actividad, sea cual sea, para mí ya tienes gran parte ganado de estar saludable. Porque has entendido que tu cuerpo necesita estar móvil, necesita estar activo y necesita, para mí la palabra que siempre uso es necesita ser capaz. Cuanto más capaz, entonces para mí es algo más mental incluso que físico, ese estado de salud. Ujú. Sí que es cierto que has mencionado cosas y no me ha parecido ninguna locura. Has dicho 10 flexiones, 5 dominadas, ¿no? 20 sentadillas. Mm. Y me gustaría saber si los oyentes, o sea, aquí realmente que se mojaran, son capaces de cumplir con lo que está proponiendo Samu. Así que lo dejamos en los comentarios, Ahí está. si se atreve alguno a dejar sus marcas en esto públicamente. Y, y luego, a partir de aquí, ¿cuándo es alguien competitivo en OCR Ujú. o en Hyrox? Pues igual que para empezar, siempre me gusta romper esa barrera, que para empezar el mejor día es hoy. Todo el mundo puede hacer un OCR y todo el mundo puede hacer Gyros. ¿Por qué? Porque están planteados, son deportes que están planteados para que todo el mundo los pruebe, están adaptados y al final está muy bien poder empezar alguien que no es competitivo, porque precisamente, ¿no? Mola el encontrarte retos. La carrera de obstáculos, por ejemplo, cuando llegas a un obstáculo y no lo puedes pasar, ya tienes algo que entrenar para la siguiente carrera cuando vuelvas, y eso motiva. Pero bueno, si hablamos de la parte competitiva, es decir, cuándo realmente es competitivo, en una OCR tienes que aumentar los niveles de fuerza-tracción, sobre todo de tracción vertical, ¿no? De tu musculatura, de los flexores de la mano, del antebrazo, el grip. Eh, por igual que antes, ¿no? Si tuviese que decir así mínimos, ¿no? Pues personas que tengan unas 10 dominadas muy sencillas, pero luego hay datos, por ejemplo, en OCR, que viene mucha gente del tema a lo mejor de calistenia, que se empieza a iniciar las OCR, Ujú. y no es suficiente con el tema de la fuerza-tracción, sino isometrías. Tienes que ser fuerte en temas de isométricos, es decir, aguantar a lo mejor en un agarre supino en una barra 20 segundos con la barbilla por encima de la cabeza, aguantar exactamente igual con 90 grados de flexión en el codo, o incluso tolerar soportar tu peso a una mano con el brazo totalmente estirado unos 20 segundos por brazo. Más o menos, estoy intentando decir algún estándar para que la gente tenga algo en su cabeza. ¿Y por qué hablo sobre todo de la parte de suspensión? Porque bueno, el resto de obstáculos todo el mundo los puede hacer. A nivel competitivo puedes tardar más o menos, pero todo el mundo puede voltear una rueda, todo el mundo usando los pies puede hacer una trepa de soga, todo el mundo puede hacer una carga de saco.
son habilidades que son más, pues, entrenar la fuerza, entrenar la resistencia, el acondicionamiento físico. Pero a nivel competitivo, sí que es cierto que los atletas más pro, aparte de ser muy rápidos, correr muchísimo, que es una parte importante, claro, no pueden fallar, digamos, en los obstáculos más complejos de estar colgado. Ahora hay una normativa europea que ha regulado todo esto mucho. Tú sales con 3 pulseras y por cada obstáculo que no pasas te quitan una y eso te hace penalizar. Penalizar en algo que te va a quitar en torno a 3-4 minutos de tu tiempo final. Entonces, claro, te puedes perder a lo mejor 10 posiciones si fallas ese tipo de obstáculos. Entonces, por eso es lo más limitante, por así decir, sería trabajar mucho esa parte de suspensión, isometría y demás. En, yo ahora mismo, tanto con el equipo o como el proyecto que tengo ahora entre manos con la aplicación, he preparado y diseñado muchos entrenamientos para este tipo de habilidades. Uno de ellos además lo he llamado habilidad barra ninja y es precisamente porque la parte de la destreza que hablábamos antes nosotros aquí entrenando es algo que no se le da importancia y te das cuenta de que cuando le sumas al trabajo de fuerza, el trabajo de control motor, coordinación, destreza, de repente es como, hola, soy más fuerte. No, siempre has sido así de fuerte, pero no tenías la destreza, ni eras consciente de que la tenías. Cuando la entrenas, es como, oh, de repente evolucionas muy rápido en un mes. No, es que estás tocando el punto débil real, ¿no? Total, justo precisamente son las adaptaciones sinápticas. O sea, al Ujú. final las conexiones que se crean en el sistema nervioso, que precisamente incluso son mucho más rápidas que las adaptaciones a nivel muscular, Mm. y son muchas veces las más inapreciadas, que unas personas lo entenderán como mucho más fácil cuando se entrena la técnica. O Ujú. sea, muchas veces se le da mucha importancia a la técnica, pero la técnica ya no estamos hablando solo de la ejecución, sino de la concienciación del movimiento sobre tu propio cuerpo, lo que ahora Mm. pues está muy de moda con el tema neuromotor, ¿no? Sí. El tema neuromotriz. Entonces, am, me has dicho un poco de los requerimientos y ahora te quiero preguntar, ¿cómo alcanzamos, cómo una persona ahora mismo que esté escuchando ahora mismo el podcast, que esté motivada, que diga, jope, me estoy dando cuenta que no entro en los cánones o los estándares de aquí de SAMU? ¿Cómo animarías a una persona a que acabe consiguiendo, por ejemplo, esas 5 dominadas, esas 10 flexiones, esas 20 sentadillas? ¿Cómo puede empezar una persona? ¿Cómo Mm. pueden ponerse en forma? Pues a ver, yo creo que la manera más rápida, yo siempre me gusta pensar, digo, vale, ¿cuál es la manera más rápida de ir de un punto A a un punto B? Lo primero sería buscar un gran profesional que te guíe, porque todo lo que necesitas saber, sobre todo todo lo que no debes hacer, te lo va a decir. Entonces tu progresión será mucho más rápida. Pero al final es empezar por tu punto de partida y conocer cuál es tu punto de partida para evitar frustraciones y demás. Si tengo que hacer esas 20 sentadillas, esas 10 fondos, 5 dominadas, pues si tienes que empezar introduciendo todos los días una repetición de la mitad, de 5 sentadillas, de 3 fondos, empieza por lo que puedas hacer. Si tienes que adaptarlo, adáptalo. Pero no tengas el miedo a romper esa barrera de empezar. Lo que hay que hacer siempre es empezar. Fíjate que mucha gente viene cuando me pregunta para entrenamiento personal o en el centro, vienen diciendo lo siguiente. No, es que prefiero entrenar un poquito para luego ya empezar a entrenar con vosotros. No, no, si es al revés, si precisamente el soporte del profesional está para la fase más complicada, que es la fase inicial, ¿no? Entonces, siempre te diría, si estás empezando, empieza con un profesional porque la progresión va a ser escalable, va a ser muchísimo más rápido. Gracias a Dios hoy tenemos también pues las plataformas online y demás, programas y demás que te pueden ayudar 100%. Pero sí que es cierto que en la parte de suspensión, tracción y demás, es algo que la gente se frustra mucho, sobre todo tema de opositores también ha sido siempre como una asignatura pendiente de, ostras, las dominadas, ostras. Creo que es de lo más difícil de saber entrenarlo. Igual que en esto de OCR me di cuenta de que mucha gente es como, bueno, nos colgamos ahí un ratillo en 4 cacharrillos que colgamos, pero yo lo que me he dado cuenta en estos años es que conozco a muchos atletas élite que están estancados en el mismo nivel. Yo llevo unos 4 años en las carreras de obstáculos y veo a gente que no avanza. En cambio les ves practicar. Llamo practicar porque para mí no se está produciendo un estímulo positivo de mejora y eso es porque hay un fallo en la programación y en el entrenamiento. Pero lo que hablábamos antes, ¿no? Es que lo de comprender el entrenamiento es mucho más allá que hacer repeticiones o gente decir, quiero mejorar dominadas, hago dominadas. No es tan fácil. Si fuese tan fácil, todo el mundo sería entrenador personal, todo el mundo sería Arnold y todo el mundo sería el campeón del mundo de OCR, pero no es fácil entrenar. No, estoy totalmente de acuerdo. Samu, tengo un montón de preguntas por aquí, porque al final
compartimos mucho, o sea, compartimos bastante la visión del mundo de entrenamiento y quisiera saber cómo has visto tú la evolución del mundo de entrenamiento, porque ahora me has hablado de Aerox, de la OCR y demás, pero claro, esto es muy novedoso y tú llevas décadas entrenando y claro, evidentemente esto no era así cuando empezaste. Quiero que me hables de cuándo empezaste, cómo viste las cosas y cómo las ves a día de hoy. Ujú. Pues fíjate, yo empecé a entrenar con Bueno, yo, fíjate, si me voy incluso antes, desde pequeñajo siempre yo me crié en Extremadura, un pueblito muy pequeño, Peloche, y siempre he sido fui un niño pues súper activo, ¿no? De practicar todo tipo de deportes, además casi siempre estaba jugando con gente mayor que yo, muchísima naturaleza, corriendo. Siempre me ha llamado mucho la actividad física en general, el ejercicio. Empecé a entrenar, por así decir, con algo planificado a los 16 años y a partir de ahí ya a los 18 empecé a estudiar pues, técnico superior de deporte, luego la carrera de profesor de educación física y demás. Pero lo primero que empecé a entrenar era pues lo típico, ¿no? En ese momento había gimnasio, eh, que tuve un cambio grande en mi cuerpo. Yo era súper delgadito de pequeñajo y ahí tuve un cambio grande físico, pero sí que había algo que no... O sea, es como decir, como lo que os decía antes, ¿no? Entrenando, como que mi cuerpo no me hablaba suficiente, ¿no? De ese tipo de entrenos. En cambio, cuando empecé a descubrir ya a lo largo de ese técnico superior, empecé a formarme en diferentes disciplinas, ¿no? Pues ya había cursos de kettlebell, de TRX en Madrid, yo me empezaba a mover y ya fue cuando empecé a trabajar de entrenador personal, y empecé a buscar formaciones fuera de España. Empecé a buscar sobre todo profesionales, del tema del movimiento, porque a mí yo veía pues eso, ¿no? Cuando ya el tema de las anillas, que empecé a usarlas, y el tema del suelo, del balance, empecé a formarme con gente rusa que viene mucho de artes marciales, de este tema del suelo, todo viene de ahí del suelo, no está nada inventado, pero eso me empezó a producir unas sensaciones muy bestias cuando yo entrenaba. O sea, ya no te hablo que me guste o no, es que yo lo probaba y decía, ostras, esta sensación, esto de la columna, esto... Y claro, me chocaba más que esa gente con la que yo iba a formarme transmitía y decía cosas que no era lo que el resto decía. Es decir, el resto estábamos siempre, ¿no? Como, venga, la multipower, ahí, todo movimientos hiperguiados, máquinas. En cambio, cuando me formaba con esta gente, hablaban más de una anatomía mucho más global. En cambio, yo estudiaba y en mis libros te vendían la anatomía con el típico muñecote así, con las manos abiertas, como si esto fuese un uniplano y ya está. Entonces, digamos que yo me explotaba la cabeza viendo que lo que estaba pasando era que nos estaban diciendo que esto era un puño cerrado de movimientos, pero yo veía gente a años luz por encima, hiperevolucionados de lo que me estaban contando. Y es por eso que me empecé a formar con este tipo de personas y por eso me empezó a llamar tanto la atención el mundo del entrenamiento bodyweight. A mí me ha flipado mucho siempre el tema de la columna. Eh, no he estado nunca. Lo que pasa es que, claro, tenías hasta miedo por si decías alguna burrada, ¿no? Yo decía, ¿por qué la columna tiene que estar recta entrenando? No me cuadraba. Es decir, pero si yo me agacho y se curva, ¿qué pasa? ¿Que es malo? Claro, ya cuando empecé a estudiar, me daba cuenta de que el equivocado no era yo. De que lo que estaba haciendo o lo que estaban consiguiendo transmitiéndonos esto a los profesionales del sector era meter miedo a una población, diciéndoles que una espalda tiene que estar recta. Entonces, claro, el día que se sale de esa rectitud, había una lesión. Porque si tú a una persona le dices no hagas esto, no dobles tu columna, le has metido ya una barrera que va a perseguir de por vida, se va a agachar igual que una persona que no tiene movilidad, cuando realmente, claro, luego la gente me veía en Virgin hacer las cosas estas de flowing ground en el suelo tal, y decían, hostia, tío, no te haces daño, y las rodillas no te haces daño, digo, no, te haces daño tú. Claro, es decir, el que te haces daño eres tú, porque a lo mejor has llegado a una autolimitación tan grande que pues que ahora te toca dar paso atrás. Entonces empecé en lo que creo que solo había, no, que era sala, pero rápido empecé pues a trabajar con anillas. Empecé también a introducir junto con dos grandes compañeros de Barcelona, Pedro y Néstor, el tema del clubbell en España. Fue otra herramienta que me flipó también por tema precisamente de trabajos multiplanares, el tema de la biotensegridad, que es como generar a nivel articular a la vez que genera fuerza, pero genera decoaptación. Es algo súper interesante. Y empecé a crecer y sobre todo buscar eso. Rápido supe que era por ahí por donde quería evolucionar.
Me resuena mucho porque al final estas cosas, ¿no? Las hablamos, ahora pues yo creo que quien está un poquito dentro de nuestros ambientes, ¿no? O sea, T-Center, programación neuromotriz, todo este mundo, pues lo vemos con mucha familiaridad, ¿no? El trabajo con mazas, el trabajo con clapels, el trabajo más transversal con kettlebells, el trabajo pues con anillas, lo tenemos como muy normalizado, pero la realidad no es esa. O sea, la realidad no es que tú a día de hoy vas a un gimnasio, o va Eduardo que está aquí con nosotros, o voy yo a un McFit y nos mirarían súper raro como si estuviéramos en el circo, ¿no? Ujú, Cuando realmente lo raro, lo que no es natural, es que alguien haya puesto un gimnasio, porque eso nunca ha existido de la forma que existe a día de hoy, quiero decir, porque ujú, en la antigua Grecia era otro más, era el pancracio, era el ujú, lanzamiento, era pues distintos deportes más, pues como lo que hacemos nosotros, ¿no? Más ujú. transversales. Pero claro, o sea, estamos encontrándonos que realmente cuando la gente las prueba tiene una muy buena aceptación. ¿Qué podrías decir que tiene a nivel de beneficios un entrenamiento más transversal frente a un entrenamiento más lineal? Ujú. Pues fíjate, aquí sí que es algo de lo que ahora mismo podría estar en el pico ahí del iceberg, porque, a ver, yo me gusta aclarar que yo no soy de blancos o negros, no me gusta ensalzar algo a base de criticar otras cosas, pero es cierto que fuera de, si estás fuera de un fin estético únicamente o de alguien como un culturista, que es un deporte que me encanta ver y demás, si tú estás pensando en una parte más funcional, saludable, atleta completo, que te afecte a nivel positivo, a nivel de antilesión, articulares fuertes, estables, cosas así, estamos un poco desviados de la línea que deberíamos seguir, porque, como dices, los entrenamientos más transversales, como pueden ser el trabajo con club, con mace, con todo esto, lo que está provocando es que tu musculatura central sea protagonista desde el minuto uno. En el momento que tú coges un club o incluso un kettlebell y demás, aunque son diferentes, pero hay un centro de masas que es el tuyo y hay otro centro de masas que es el del palo, que empiezan a tener un juego de tú a tú súper bonito y que sin tú decirle nada a la persona, en cuanto lo coge, él ya está entrenando, ya está aprendiendo, sin que le digas ni una sola palabra. En cambio, luego, pues tiene que empezar a aprender ejercicios, pero estás jugando con que la pieza se aleja de él y su musculatura posterior se activa, tal. Al principio ve la inestabilidad y de repente se da cuenta de decir, ostras, ¿realmente yo estaba fuerte o cómo estaba? ¿O es que tengo más bíceps? Pero no significa que esté más fuerte, porque eso es otro concepto. Estar fuerte no tiene nada que ver, en general, o siempre, con la masa muscular. Bien, puede ser una persona hiper inestable y ya te digo, y estar moviendo mucho peso en una máquina guiada. Pero el clapel te pone en tu sitio por un lado, por eso, porque digamos que te hace empezar la casa por el suelo y no por el tejado. Empiezas a afianzar, empiezas a notar cómo los pies agarran el suelo y cómo la fuerza sale del suelo hacia arriba y no al revés, o de dentro a fuera, ¿no? Obviamente luego estamos trabajando con el tema del grip, el agarre, pero lo que decías, ¿por qué desde que una persona llega a T-Center, por ponerte un ejemplo, hace 6 años, entra a una clase de Clapbell y no sale de la clase de Clapbell en estos 6 años y sigue yendo a clase? Eso no es casualidad, porque yo te puedo vender contándote una película el día uno, pero si tú llegas y luego ves que hay algo que no cuadra o que no te suma, te vas, eres libre. En cambio, cuando genera adherencia, yo siempre digo, el cuerpo habla solo. Es por algo, tú estás sintiendo algo que no te está aportando otra cosa y es por algo, o por el tema, con el tema de ground, que hablaremos ahora un poquito, pero lo del clapbell y las maze, todo esto, yo creo que va mucho por el tema del sistema nervioso, cómo progresa y realmente notas una evolución abismal en el resto de cosas que hagas, que es lícito luego que tú quieras hacer, levantamiento de halterofilia, que quieras hacer dominadas o lo que sea, es algo que te va a sumar sí o sí. Has mencionado em, la estética como parte de las cosas que se puede buscar cuando alguien va a entrenar, ¿no? Y bueno, me consta que tú eres una persona que no entrenas por estética. O sea, Uh al -huh. final tú eres un atleta que entrenas, como hemos mencionado antes, ¿no? Para mejorar en Hyrox, para mejorar en OCR y para moverte mejor con las claps, entre otras cosas. Y sin embargo, luces muy estético.
Eres una persona muy compensada, buen tono muscular, buen tamaño para tu peso. Entonces, si muchos de nosotros comenzado en el mundo del entrenamiento por estética y nos han dicho que hay que seguir ciertos patrones como muy concretos para alcanzarlos, puede que nos hayan vendido la moto, que no haya que seguir ciertos patrones para estar estéticos y que se pueda alcanzar ciertos niveles de estética por otro camino. Hmm. O sea, al final yo creo que pueden ser varios factores. Lo primero es que siempre hay modas, ¿no? Hemos nacido en el momento en el que la moda venía de, pues de esto, ¿no? De Arnold, del culturismo y demás. Entonces, bueno, naces ahí, ves unos referentes y bueno, es digamos lo que hace la masa, pues al final entras un poco ahí, ¿no? Que tampoco es malo. Luego, por otro lado, yo recuerdo cuando yo también empecé en el mundo así del fitness, también se empezaron a poner de moda ya unos cuerpos más atléticos que venían con el tema de las kettlebell, la pesa rusa, era ya cuerpos que no buscaban tanto volumen, sino un poquito más esa fuerza. Y yo creo que ahora estamos en el punto álgido de por fin, bueno, todavía no tanto, no tanto. O sea, estamos en el punto de, vale, la fuerza es obligatoria, sabemos que eso es algo necesario, pero el trabajo de fuerza, que ahora el concepto ya se ha aclarado mucho más. El tema es que a mí lo que nunca me ha gustado es que han separado los dos grandes mundos de la fuerza y la movilidad. Es como que son antágonos, nos han hecho ver y para mí, yo lo que he buscado, sobre todo con el tema de ground, es enseñar que no existe fuerza sin movilidad ni movilidad sin fuerza. Es decir, cualquier ejercicio de movilidad tienes que aplicar una fuerza y al contrario. Y es aquí donde yo he encontrado el punto fuerte de tanto para, fíjate, te digo, como para aumentar mi rendimiento como mi salud. Por eso, ground lo practico yo, lo practico con alumnos con grandes patologías y lo practico con atletas. Porque si tú haces que tus articulaciones sean estables, fuertes, con capacidad contráctil en las máximas inserciones, o sea, vas a luego reventar tus resultados moviendo un peso muerto, colgándote en una OCR o en cualquiera de estos. A lo que iba de lo de la estética, que era la pregunta, es quizá, y tampoco creo que sea malo, alguien que quiera tener una buena estética, o sea, me parece totalmente lícito y soy de los que está a favor. Tener una buena estética es así y es algo positivo. Te va a hacer sentirte mejor contigo mismo y me parece bien, o sea, totalmente. Ahora, quizá cuando la persona deja de preocuparse tanto por ese fin, es cuando no se frustra tan rápido, porque nosotros sabemos que la estética es algo que tarda y por eso el foco yo creo que tiene que estar más en encuentra algo en el que te encuentres, o sea, encuentra un tipo de entrenamiento que estés a gusto, que te genere adherencia para disfrutar del camino, porque la estética va a llegar, es que va a llegar. Lo que pasa que no podemos tampoco engañar a la gente ni vender motos. O sea, yo ayer tuve una charla con la gente que está dentro ahora del prelanzamiento de mi aplicación y les dije, vais a bajaros la app, no os vais a poner fuertes. No os liéis. Vas a ponerte fuerte cuando te bajes la app y cuando des tu parte, que es entrenar, que es exigirte, que es ser constante. Yo te doy las herramientas, tienes que seguirlas. Pero es como el que dice, me he apuntado al gimnasio, muy bien, acabas de pagar un gimnasio, ahora tienes que ir. Y una vez que estés dentro tienes que hacer cosas productivas. Pero no nos podemos autoengañar de ver un influencer de turno o un influencer de turno y decir, venga, vamos a gastar 500 calorías y ponerte una banda entre los pies, hacer así y decir que haces un entreno de glúteo. Por favor, dejemos de ser borreguitos. O sea, no es tan fácil saber que no vas a gastar ni 10 calorías en el entrenamiento. Entonces, la gente no es tonta. Pero entonces no los tratemos como ello. O sea, hay que hablar las cosas claras. Los resultados vienen con esfuerzo. Ahora, creo que cuando pierdes el foco, dejas un poco de lado el foco de la estética y te centras en exigirte en tus entrenos, en superarte, en ir ese día y dar lo mejor que tengas, la estética llega bastante antes de lo que piensas. Y no hace falta entonces utilizar movimientos lineales y no hace falta entonces trabajar con pesos o demás. O sea, ¿crees que se puede alcanzar una estética? Es una pregunta un poco retórica, pero ¿crees que se puede alcanzar una estética sin máquinas y sin peso? Sí, yo estoy totalmente convencido de que sí. Yo he llegado a estar hasta casi 2 años y medio sin trabajar prácticamente con nada de barras, kettlebell, mancuernas, nada. Y el tema es igual, si sabes cómo, puedes aumentar masa muscular, bajar porcentaje de grasa. O sea, el entrenamiento bodyweight yo soy un friki, un enamorado del entrenamiento bodyweight. Y es tan abismalmente grande que es que jamás hay fin.
Pero realmente lo triste de esto lo he probado yo con mogollón de amigos, alumnos y demás. Tú le coges a una persona ahora mismo por la calle, así rápido, y le dices, dime en un minuto todos los ejercicios bodyweight que te vengan a la cabeza. O sea, están claros los que te van a decir. Te van a decir 5 como mucho y van a bloquear. Como mucho. Sí, sí, más te van a decir fondo, sentadilla. Se van a quedar así otros 3 segundos. Van a decir zancada. Se acabó la lista. Lo primero porque hay gente que no entiende que hacer una dominada es un entrenamiento bodyweight, ¿vale? Porque hay gente que el concepto bodyweight no entiende que es que uses tu cuerpo como lastre. Entonces puede ser un entrenamiento en anillas, es bodyweight. Pero eso es lo triste, que nos han mostrado un gimnasio de 5.000 metros cuadrados lleno de máquinas que parecen Transformer, que te sueltan ahí en la selva y llegas y dices, la Virgen Santa, en 15 días estás out. Pero a nadie le ha dicho, oye, pero tú sabes que hay 500 ejercicios básicos bodyweight que puedes hacer en cualquier sitio. Venga, vamos a decir 20 ejercicios para que las personas que estén escuchando en casa digan, oye, si quieres dices tú uno, yo digo otro. Venga, va, por ello. Venga, sentadilla. Venga. Zancada con salto. Venga, flexiones. Bien. Handstand push-up o pike, fondos picados con los pies en alto. Vale, flexiones rusas. Guay. Front lever. Flexiones diamante. Voy a poner para dar nombres que sepa la gente, porque yo pienso No, en no, posturas raras, ¿no? no los van a saber, o sea, como si me dice, yo también, pero da igual, ¿Sí? aunque no los conozca la gente. Venga, spinal rock, que es de abdomen. Vale, rockers, Tripod vertical. tracers, Carpada. venga, fondos en anillas, Bien, knee to chest, de rodillas a los tríceps. vale, pies a la barra, Plancha abdominal con antebrazos. vale, plancha lateral, Jump squat, es decir, imprimir salto desde una sentadilla normal. vale, sentadilla búlgara, Bien, mantenerte en un deep squat profundo, por ejemplo. pistol, Saltos con la punta de los pies únicamente. vale, flexiones a una mano, Rodadas adelante atrás en suelo. Rodadas, básicamente. Volteretas, por así decir. vale, aperturas de cadera en invertido, Butterflies lanzando con los brazos. No sé si lo visualizas. O sea, sí. creo que llevamos 30. Sí, bueno, y podemos, O sea, y bueno, y podemos seguir unos y cuantos más. intentando dar nombres conocidos, pero claro, de cada ejercicio de los que hemos dicho, de cada uno, podríamos extraer 4 o 5 variantes. Claro, Dominadas pronas, dominadas supinas, dominadas con rotación, dominadas en isométrico, dominadas O sea, simple fase. cambiando tempos, cambiando isometrías. O sea, por eso me dicen, Samu, ¿y tú con ground crees que tal? Y cuando digo, vente un segundo a una clase. Y, vale, ahora lo entiendo. O sea, ayer salimos de una clase de ground allí de 15 personas, la gente... o sea, un trabajo brutal de fuerza. Y que Joan subió un vídeo y lo visteis. O sea, impresionante. Niveles de fuerza, te hablo de fuerza submáxima, con el propio cuerpo, que es como fuerza submáxima. Entonces, es absolutamente abismal, pero no nos han enseñado. Si el problema es ese, que yo soy profe de educación física en un cole y lo que nos dan, porque al final te dan lo que tienes que enseñar, es muy limitado. Es muy limitado. Sí, antes hemos puesto el ejemplo, ¿no? Precisamente de lo que has dicho, ¿no? De que hay profesionales que son muy buenos en los colegios y en la docencia, pero es como si lo llevamos al mundo del entrenamiento, es como si a gente como tú les obligáis a entrenar con extensoras de cuádriceps, con máquinas de bíceps femoral, con Mm, máquinas de curl de bíceps, con máquinas de extensión de codo. Y dices, sí, algo va a hacer, pero estás limitando el potencial de un ser humano a estar sentado mm, haciendo X cosas. claro. Y hay muchos profesionales en la docencia que precisamente están muy limitadas por el sistema. Claro, al final, fíjate, yo he pasado casi por todo. He pasado por lo primero por ser un niño, es ir al colegio, ir al instituto, pero luego he estado en un técnico superior. Luego he estado en la carrera de profe para impartir en un colegio, he estado en colegios trabajando y he visto todas las fases. Entonces, eh, por desgracia es lo que te decía. No quiere decir que los profesionales sean malos. Es más, hay grandísimos y cada vez más profesionales que están actualizados y quieren aportar mucho. Pero por desgracia hay una limitación que es la que es, y es el currículo, lo que se manda a la ley, por así decir, que hay que impartir. Y entonces, claro, tenemos en nuestras manos los profes a lo que puede cambiar un país, que son los niños. Son ellos los únicos que pueden cambiar el país porque eso tienen el futuro por delante. Entonces serán los futuros médicos, los futuros políticos, los futuros profesores, los futuros tal, ¿no? Si ya a ellos les estamos dando algo tan capado
ya no solo a nivel cognitivo, sino a nivel ejercicio, porque para mí no pueden ir separados esas dos partes. Cuando ellos sean adolescentes ya tendrán lo que hemos hablado antes, ¿no? Están educándose desde el no puedo, desde el no debes hacer esto, no te salgas de la línea, lo que decía de la goma de borrar esto, ¿no? Nos educan desde la goma de borrar, entonces están educándose desde el miedo. Eso es lo peor que hay para un cerebro que cuando es un niño está a mil vueltas, mil de conexiones. Si las únicas palabras que recibe de su profesor, no, no hagas eso, no, haz solo esto, y luego su padre le dice, no, ten cuidado, no te agaches, no hagas así, o no dobles la espalda al agacharte, no, 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 estás educado desde el no, y encima son los años más potentes para su desarrollo. Luego ya, una vez que pasa la adolescencia, eso está incrustado en sus genes y va a costar mucho sacarles de ahí. Y encima vas a llegar a una clase de spinning, subido en una bici, cadena anteriorizada, y vas a sentarte en la oficina, cadena anteriorizada, y vas a ir a una sala donde probablemente te pongan una rutina con un 80% de empujes y un 20% de tracción, y cuando tengas 25 años, como llega la gente a T-Center, o 27, tengas dos hernias, una protusión y estés reventado. Y no tengas ni 30 años, pero es que encima no tienes ni idea de cómo salir de ese bucle, porque no nos han educado para ello. Eso es lo que a mí realmente me da pena de ver desde dentro, que yo soy profe, y me da pena realmente, ¿no? Que haya grandes profesionales pero no puedan aportar realmente valor. Y precisamente lo que has dicho, o sea, no es el entrenamiento lo que les ha provocado esa hernia o esa protusión, sino precisamente lo que les ha provocado esa hernia y esa protusión ha sido el estilo de vida y esa cadena anteriorizada en exceso, ese exceso de sedestación y demás, ¿no? Em, Algo que, para seguir con la línea de estética en el entrenamiento y demás, es que no hemos mencionado tu dieta más que a lo mejor al principio, ¿no? Hablando de todo lo que comes, pero me gustaría que hablaras un poquito de cuánto de importante es la nutrición o la dieta en una persona, ya no digo en un atleta como tú, sino en alguien que quiera estar en forma. Uh -huh. Pues fíjate, aquí voy a dar un mensaje que a lo mejor no sé qué esperan, porque sinceramente creo que comer bien no es nada difícil. No es nada difícil. Si te dijese a lo mejor viviendo en otro país, te diría, madre, qué difícil es comer, porque sí, es verdad, cada vez que viajo a Europa es una locura. Pero viviendo en España, o sea, es muy fácil comer bien. ¿Es importante si hablamos de la estética? Claro, lo es. Si yo, por ejemplo, a mí me encanta transmitir a mis alumnos conocimientos de tema nutricional de los alimentos. ¿Qué alimentos son procesados y cuáles no? Incluso el tema de contar calorías, que sí, que hay gente que dice, no, que no es solo contar, estamos de acuerdo que no es solo contar, pero claro, si tú a una persona no le enseñas que 5 nueces tienen las mismas calorías que un puñado así de arroz, pues nunca vas a ver cómo tener un término medio. Entonces, para mí eso es educación básica. Básica. Entonces, una vez que controlas eso, que sabes qué te aporta nutrientes y qué te aporta solamente calorías, cosas así que tienes en tu control, realmente no soy de los que piensa en limitantes a la hora de comer. Yo, la gente me pregunta, Samu, ¿tú haces keto, low carb, el no sé qué? Yo no hago absolutamente nada. Como de todo. Y si me apetece un día comerme, yo qué sé, un McFlurry, cojo y me lo como. Pero porque sé lo que supone ese McFlurry, que es una excepción. En mi día a día como de todo, como verduras, como tubérculos, como legumbres, algo menos, pero no por nada, sino porque me gustan más otras cosas. Como proteínas de todo tipo, animal, tal, como mucho huevo, por ejemplo, huevo como muchísimo. Pero realmente no, lo que no me gusta es ver eso, tanta información en redes de ahora esto no comas, ahora esto no porque intolerantes. Bueno, intolerantes a quien le siente mal, pero si a alguien no le está sentando mal un alimento, ¿por qué vas a dejar de tomar lactosa o no sé, cosas así, ¿no? Entonces, mi alimentación, si tuviese que decir, es muy variada. Sí que es cierto que como por lo general 2 veces al día y no están estructuradas las horas. Hay veces que como a las 12, otras que como a las 4 de la tarde. Y luego siempre la cena. La cena además es algo que la disfruto mucho porque sí me gusta, es como un rato mío. Me gusta preparármela, hacérmela yo, tal. Es un momento también de tranquilidad, ¿eh? Pero como muy sencillo, son poco elaborados, o sea, al final cosas a la plancha, no sé, ya te digo, mucha verdura, soy friki del tomate, tomate con sal, cosas de la huerta Ujú. súper sencillas y luego tampoco me agobio con el tema, lo que dices, ¿no? Una vez que conoces ya esas cosillas, no me agobia el tema calórico. Hay días que como más, otros días que como menos. Yo hay veces que veo a gente agobiada decir, no, es que tengo que meter 1000 calorías más porque si no, no llego. Escúchame, pues ya has comido y te has quedado sin hambre, ya no tienes más hambre porque comes más. O sea, o te han dicho un déficit, pero
O sea, yo creo que la alimentación un poco intuitiva de la que hablaba también a veces, ¿no? De la que nos contaba hace en algún podcast Fitness Revolucionario, ¿no? Que también está por ahí, tiene sus modas. Pero esa alimentación un poco intuitiva, siempre, una vez que tienes una base de conocimiento, me gusta eso, sin poner limitantes reales, a no ser que a ti realmente te esté sentando algo mal, la alimentación es más fácil de lo que parece. Totalmente de acuerdo, Samu. Em, Quiero que me hables, porque lo has mencionado en varias ocasiones, y además sé que le pones muchísimo cariño, y es el ground. Quiero que me hables cómo creaste el ground y sobre todo en qué consiste para las personas que a lo mejor no lo Ujú. sepan todavía. Pues todo empezó en T-Center con Víctor, que empezamos a darle forma a T-Move. Todo empezó con T-Move y desde T-Move, que era como ese método, ¿no? Que queríamos intentar plasmar todo lo que llevábamos hablando y estudiando muchos años, y salieron tres grandes ramas. T-Move Skills, que era más orientado a la parte de anillas, barra, un poco por calistenia, por poner un poquito de imagen. Luego T-Move Method, que era más la parte de acondicionamiento físico, más para atletas, algo así. Y luego esta de Ground, que es la que pues sí que hice yo como mía, y es la que sí que he cogido yo las riendas y he estado desarrollando. Pues ya he perdido la cuenta, pero no sé si son 5 o 6 años ya detrás en constante evolución, porque no es, como digo, no es un método cerrado. Sí que tengo muy claros los principios, y lo que buscaba con Ground precisamente era eso, era no necesitamos nada salvo el cuerpo y el suelo para evolucionar, para mejorar, para entrenar. Y sobre todo lo que, si tuviese que dar temas diferenciadores, ¿no? Lo que hablábamos de multiplanares, es un entrenamiento multiplanar. Es un entrenamiento que en el que introduzco temas de potencia. El trabajo de potencia está hiperindicado en todo el mundo, incluso en personas de más de 65, con grandes resultados ahora mismo. Uso muchísimo el tema de las inercias, es decir, aprovechar movimientos fluidos para generar fuerzas. Entonces, personas que tienen pocos niveles de fuerza como tal, acaban consiguiendo grandes resultados una vez que aprenden a fluir acorde a los movimientos. Luego otra cosa es esto, la fluidez. La fluidez consiste en ligar unos movimientos, es como del Prasara Yoga, que es una disciplina que me alucina también. El Prasada Yoga significa pasar de unos movimientos a otro de manera fluida y con un acompañamiento siempre de la respiración. Y aquí este punto de la respiración es algo que en Ground también es súper importante. Hay un apartado también del animal Training que me parece interesante también, pero no por el hecho de imitar animales, que está bien para un vídeo de Instagram, sino saber el por qué lo estamos haciendo. El por qué lo hago, lo introduje en Ground, esa parte, es porque pone mucho énfasis en el tema de los pies, las muñecas, las manos, la motricidad fina, el timing, el ritmo, es algo que en Ground está muy integrado. Entonces, todo este combo generé como unas especies de grandes skills, y a raíz de ahí varias ramas. Y nada, este año es la segunda certificación que haremos a final de año. Ya hay 30 grandes profesionales que estuvieron el año pasado, y creo que es un método sobre todo que va a aportar grandes cosas. Yo me hace mucha ilusión siempre el tema de poder llegar y aportar, y me llena, o sea, me pone súper orgulloso cuando veo a gente de todo tipo en estas clases, Sí, ¿sabes? y me consta que está también una profe de PNM, que es Marta Nicolau, Sí, que es movimiento, total. que me habla maravillas, que está enamorada del método, así que te felicito. Muchas gracias. Una gran monilla, Marta, ¿eh? Está siempre también al pie del cañón. Qué Sí, grande. es también una persona también maravillosa y un crecimiento personal Sí. también muy grande. Me gustaría que ahora te voy a mencionar distintas disciplinas y me dieras tu visión, tu opinión. No tiene por qué ser muy larga lo que te Ujú. nazca. Y es que me hables, por ejemplo, tu visión del CrossFit. Bien, pues CrossFit para mí es una disciplina que hizo, o sea, que generó una explosión en el mundo del entrenamiento y del deporte súper súper positiva, Ujú. porque como negocio fue la leche, tuvo un crecimiento brutal, ha generado grandes referentes en el deporte, ha buscado además algo que a mí me gusta mucho, que es ser un atleta completo. Los tiene también esa parte de ir a tu box, ¿no? A tu centro, sin saber un poco qué te vas a encontrar. Tiene cosas que me motivan. En su momento, cuando nació esto en España, estuve un año y pico así apuntado. Me gusta probarlo todo. Eh, y tiene, no sé, tiene esa parte a mí la parte de competitividad me gusta. El problema para mí es el concepto de la palabra competitividad. Ser competitivo es súper positivo. Ser mal deportista
es lo que no es positivo. Pero ser competitivo es bueno, somos competitivos en todo y comparamos en todo. Eso es así y será así siempre. Entonces esa parte me gusta del CrossFit. Ahora, si tuviese que decir qué es lo que menos, pues a lo mejor no es tanto el deporte en sí, porque no hay ningún deporte para mí malo, sino profesionales que quizá no saben transmitir. No sé, tampoco yo soy el creador de CrossFit, no sé lo que quería transmitir él, pero quizá cuando una persona llega a ese box y llega a un punto, esto es verídico de gente que ha estado ahí, ¿no? Y venía, me lo contaba como que llegaba a un punto como que se agobiaba porque veía que a lo mejor ya no levantaba más kilos, ya estaba limitado por su rango y como que notaba que en algún box, por eso digo, no en todos, como que te quedabas atrás y claro, ya te agobiabas como que estás fuera del punto, ¿no? Entonces, quizá el no gestionar, que es simplemente un modelo más de entrenamiento y demás, pero es que repito, el problema no lo veo tanto en el método o en CrossFit en sí, sino en los profesionales. Sí que es cierto que si tuviese que hablar un poco más de la parte de altero, es una parte que me flipa ver, me flipa observar, me flipa ver a los grandes atletas, pero sí que ahí, por lo que yo he visto en los box y demás, no hay suficiente, no hay un planteamiento, digamos, tan pautado o tan necesario para hacer progresar a la gente, ¿no? O sea, veo que, joder, hacer un overhead, seamos claros, hacer un overhead, hay gente que por mucho que entrene, le va a costar años de adaptación. Por mucho que tú le quieras vender que en 2 meses dándole una pica vas a mejorar, yo sigo viendo a gente que es que lo veo y es que lo veo y yo creo que me lesiono yo de verlo. O sea, es una locura. Entonces, tenemos que ser capaces de, sea cual sea el método, macho, tenemos que ser capaces de, si tenemos que acercarnos a una persona y decirle, oye, mmm, pues cuando haya overhead tienes que hacer otra cosa, porque no puedes hacer esto. Pero repito, sigo viendo más problemas de profesionales que no de deportes. Totalmente. Calistenia. Calistenia, me flipa la calistenia. O sea, para mí la calistenia creo que es algo que evolucionó de la gimnasia deportiva. He sido un enamorado de gimnasia deportiva de siempre, de anillas y demás, y ha molado mucho porque ha hecho además, lo ha sacado a las calles y con una barra, de repente hay gente que ha visto su gimnasio. Encima, en las calles no tienes que pagar, es decir, tu gimnasio gratis, al sol, expuesto, me flipa el concepto, el trabajo de repes, el trabajo normalmente que se entrena mucho en grupos, con amigos. Entonces, para mí tiene mogollón de cosas positivas y aparte a mí como tal, toda la parte de body weight, ya sabéis que me encanta, entonces todo este tipo de entrenamientos, que hoy hemos hecho muchos de eso, aparte de los front, los back, las repes, los dips, sinceramente, calistenia me gusta mucho. Trail. Trail, ay, me encanta esta pregunta. O sea, aquí, bueno, yo sabéis que corro porque compito en OCR antes de empezar en Jairos. Yo no había corrido en mi vida. O sea, es decir, yo jugaba al fútbol. Y como seguro que muchos jóvenes, tuve mi época de futbolista ahí, semi profesional, no llegué tampoco a cosas muy altas. Pero no había corrido. O sea, eso de ponerme a correr porque sí, no. Entonces yo empecé a las OCR y claro, hay que ponerse las pilas, empecé a entrenar carrera y demás, pero no montaña. Y a raíz de que mi socio, Víctor, sabéis que empezó a darle al trail y tal, empecé pues a juntarme con él, con algunos amigos que le daban también. Y fíjate, o sea, ahora mismo te digo que si algún día dejase de competir en OCR o Hyrox, es probable que dejase de correr, hacer series y en asfalto, pero no dejaría de correr en montaña. Lo tengo clarísimo. O sea, yo tengo ahora mismo en mi calendario semanal miércoles de monte, que se hace famosos, y mis miércoles por la mañana yo me levanto a las 8 de la mañana con una sonrisa, aunque esté reventado, porque voy al monte, voy a correr allí. Es que, ¿ves lo que te decía? Y es por algo. Estar corriendo en la montaña, allí en mitad del sol, entre pinares o en alta montaña, respirando allí y notar esa sensación que te da, que yo creo que coincidimos mucho, de libertad. Teo, hemos pasado allí miles de años. Algo bueno tiene que tener cuando estás allí, lo que te transmite. Incluso a veces cuando terminamos el entreno te quitas las zapatillas y te quedas ahí en mitad, tío, tirado. O sea, es como... Son sensaciones que rara es la persona que no tiene buen rollo, aunque esté haciendo una ruta, ¿no? Entonces tengo claro eso, que el trail a nivel de competición está guay también, es divertido, pero yo me quedaría solamente con lo que es correr por la montaña, es flipante. Kettlebell. Kettlebell, pues es otra herramienta que me encanta.
Kettlebell es una herramienta que tiene, a diferencia del club, el club, como sabéis, tiene el grip mucho más alejado del centro de masas de la herramienta, el kettlebell tiene el centro de masas mucho más cerca del puño, pero me gusta muchísimo, igual, por toda la conexión de musculatura a nivel integral, de generar estructura, de hacer consciente, sobre todo a la hora de enseñarlo, ¿no? Es una herramienta para trabajos de fuerza que me encanta y también, ¿no? De mucha gente que tengo trabajando online y demás, tener una kettlebell en casa es como tener un mini gym para aumentar trabajos de fuerza de base, incluso de potencia, y también tiene los balísticos que bueno, aunque no son sencillos al principio de entrenar, pero a mí es una herramienta que me gusta mucho también. Anillas. Pues Anillas, si tuviese que decir ahora mismo mi top 3 de entrenamiento, el primero sería Ground y el segundo y tercero yo creo que juntitos de la mano irían Clubbell y Anillas. A mí el tema de las anillas cuando lo descubrí, ¿no? Esto de estar colgado ya, todo lo de estar colgado me flipa, pero yo creo, fíjate, a diferencia de la barra, esto lo aprendí decía mucho Ido Portal, la anilla se adapta mucho más a tu movimiento, a tu agarre. Esa parte de la correa, de esa inestabilidad que te toca controlar es un reto constante. Solamente entrenar ejercicios de hold, de isometrías, de aguantar, es un tipo de entrenamiento tan diferente. Te pone en tu sitio. Y aparte, sinceramente, los niveles de fuerza que te hace ganar en las estructuras, en los estabilizadores, sobre todo en este caso de hombros, muñeca y control de musculatura central, es impresionante, impresionante. Luego ya, bueno, podemos entrar, ¿no? En lo que me flipa a mí los gimnásticos de pues carpadas, los front, los back, todo esto, los combos en anillas, me parece súper top. Es uno de los programas que he incluido ahora en el lanzamiento de mi app. Es el que más me ha costado, también te digo, diseñar, porque no es fácil. O sea, me refiero, no es fácil porque hay que saber, es lo que hablamos, ¿no? De las progresiones, regresiones, mucha gente le tiene como respeto, pero es un ejercicio que empezando bien, o sea, lo vas a disfrutar una locura y te va a generar una adicción muy bestia. Y para ir terminando, habrá muchas personas que quieran saber un entrenamiento tipo de Samuel Torres. Vamos, un martes por la mañana. ¿Y qué hace Samu? Pues mira, el martes en concreto, a las 12 de la mañana, normalmente hago un entrenamiento de una hora, hora y media de OCR, sobre todo orientado a agarre, grip, destreza, obstáculos y demás. O sea, Desgránalo un poquito para las personas que estén escuchando esto. sí, mira, hace poco además subí al canal de YouTube un vídeo donde explicaba más o menos un entreno de este tipo. Empiezo siempre con una parte a lo mejor más de fuerza. Imagínate, por ponerte un ejemplo, puedo meter trabajo de dominadas lastradas, 5 series de, a lo mejor pues 2 series de 4, 2 series de 2 y una serie de RM. Luego paso a una parte a lo mejor más, puedo meter de conditioning, donde puedo meter, imagínate, unas series de carrera, medio kilómetro de carrera, con farmer, con carrera con saco otra vez y metiendo algo de suspensión, X series, ¿no? Y luego siempre hay una parte final que trabajo mucho temas de isométricos. Isométricos en OCR son súper importantes, es lo que digo, esa parte cuando tú estás cambiando de brazo, colgado, es donde más falla la gente y claro, entrenarlo no es fácil. Entonces, trabajos de series a lo mejor, imagínate, 10 segundos 90 grados, otros 10 segundos arriba, 10 segundos estirados los brazos y a continuación pasas unas anillas X veces o incluso al fallo, llegas al fallo muscular y marcándote unos tiempos de recuperación X. Ese sería un entrenamiento más o menos, tipo, que puede ser, ya te digo, de entre una hora, en una hora puede estar más que terminado. Y luego el martes suele ser día de doble sesión, suelo hacer carrera donde suelo meter trabajos a umbral, por ejemplo, 5 series de 4 minutos a un ritmo umbral, que puede ser a lo mejor pues, ir a 4 de ritmo, con recuperaciones de 2 minutos. Eso podría ser un martes o un lunes, por ponerte otro entrenamiento, puede ser. El lunes suele ser ahora con Focus, que tengo Hyrox de la vuelta ahora, que vuelvo a competir ahora en Pro y demás.
pues pueden empezar un entrenamiento de zancada pesada con mancuernas, 4 series de 16 pasos con la mancuerna más 5 preses verticales con barra y descanso largo, una recuperación prácticamente completa. Luego puede ser un trabajo específico de carga progresiva de trineos, de empuje de trineo, haciendo series a lo mejor de 20 metros sin parar y voy increciendo el peso a lo mejor 4 o 5 series. Y luego un trabajo final pues más de conditioning, que puede ser una FAP, de terminar en el menor tiempo posible, un 30-20-10, 30 ya sabes, 30 de cada ejercicio, 20 de cada, 10 de cada, y meter pues un trabajo específico a lo mejor de burpee, toes to bar y push press, algo así. Eso sería, por ejemplo, un lunes. Y ya para terminar, tengo la costumbre de preguntarle al invitado si pudiera dejar un mensaje, una idea, para que llegase a las personas que estén escuchando el episodio. ¿Qué mensaje o qué idea sería? Uh-huh. Pues mira, me voy a quedar con algo de lo que hemos hablado antes. Si tuviese que decir algo es, imagínate, da igual la edad que tengas ahora, imagínate que te ves de aquí a 50 años, que te muestran en una bola de cristal cómo estarás con esa edad. Y realmente visualiza cómo crees que estarás. Y luego vuelve a visualizar y visualiza cómo querrías estar de aquí a 50 años y mira si cuadran ambas ideas. Si no cuadran, todavía estás a tiempo de empezar a cambiarlo y de ponerte en marcha, de cuidarte, de hacer ejercicio y dedicarte tiempo de calidad. Me encanta, tío. Muchísimas gracias. A ti, Pedro. Muchas gracias, tío. Hasta la próxima.